Bueno, hoy vamos a revisar el tema de historia clínica en la enfermería para la materia de patología. ¿Cómo es que influyen todos los apartados de la historia clínica que se hace de una enfermedad en particular y cómo ésta nos va a afectar o puede modificar el curso natural de la historia? Para esto es importante que ustedes ya manejen bien el tema que habíamos visto al principio, que es historia natural de la enfermedad. Ahorita ya repasamos nosotros en general cuáles son los mecanismos que vamos a ver más implicados en todas las enfermedades, los cuales son inflamación, cicatrización y respuesta inmune a las diferentes patologías. Entonces, todos esos temas introductorios eran para que pudiéramos entrar de lleno a las diferentes patologías ya propiamente y que nos permitiera ir desarrollando ya los temas. Entonces, ahorita lo que vamos a revisar es cómo es la historia clínica y qué es lo que abarca, ¿sí? Entonces, la historia clínica siempre tiene, se divide por apartados, siendo ya existe un formato estándar para que se pueda replicar en diferentes lugares del mundo, bueno, del mundo y del país, y además de que hay la norma, la 007, es la que se encarga, perdón, la 002 es la que es la encargada de el formato que lleva esta historia, así como los apartados que tiene que tener. Entonces, primero, necesitamos una fuente de información y confiabilidad del informante. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente nosotros en una situación en la que es una patología controlada, que está el paciente vivo y consciente, pues se le puede hacer a él todas las preguntas de la historia clínica. Pero pues esto no es la norma de todas las patologías, ya que a veces hay patologías en las que el paciente puede encontrarse en un estado en el que no pueda contestar las preguntas, ya sea porque está en coma, está traumatizado, eh, tiene que pasar una cirugía de urgencias o el dolor no le permite ir contestando las preguntas. Entonces a veces la historia clínica no se hace tan completa, sino que solo en los casos de las urgencias a veces van a ustedes ver que ya se les hacen las preguntas como muy generales de que tengan que ver con el procedimiento que se hace, pero lo ideal es que siempre se haga una extenuante historia clínica, porque así nosotros vamos a saber qué susceptibilidades tiene este sujeto en particular para las diferentes enfermedades. Ahora, ¿qué es la primera parte que tiene la historia clínica? Es la identificación general, la cual es una ficha de identificación del paciente, que solamente abarca pues datos pues, generales de la situación del paciente, ¿no? Y esto es primero su nombre completo, su domicilio, su edad y fecha y lugar de nacimiento, su sexo, su origen étnico, el idioma, si solamente habla un idioma y si no si sabe leer y escribir, su grado de escolaridad, cuál es su estado civil, quiénes son las personas que se encuentran cercanas a él y cuál es su ocupación. Aquí lo que cabe destacar es que es importante también, o en otros apartados, se agrega ya en la ficha de identificación las alergias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros empezamos, o antes de que incluso se hagan las historias clínicas, o los pacientes ya vienen con un manejo medicamentoso. Entonces es importante que siempre esto se tenga o se contemple al principio, tanto esto como el tipo de sangre. Aunque el tipo de sangre no es tan necesario, porque aunque él diga que es tipo O, B o A o lo que sea, positivo o negativo, si se le requiere transfundir sangre, de todos modos en el laboratorio, igual por norma en los laboratorios de hematología, no confían en que este paciente sea A, B, C o lo que sea, sino que además de eso se hacen las pruebas con signo a pesar de lo que diga el paciente, porque se tiene que verificar la compatibilidad de los diferentes hemoderivados que se utilizan. Así también en este caso es importante la edad, porque la edad nos identifica a este sujeto en un grupo etario, es decir, un grupo etario es aquel grupo que se acomoda por edades y que estos son más susceptibles a ciertas enfermedades. Por ejemplo,
Los niños es un grupo etario a las fiebres a las convulsiones por fiebre. Eso ya no sucede en el adulto, tiene un rango de edad y ya no hay manera en la que esto suceda en el adulto. Luego tenemos en el caso de por ejemplo, es más difícil que haya un niño que tenga EPOC, porque es una enfermedad que es crónica. Así como igual es difícil que un niño tenga diabetes mellitus tipo 2. Ajá. Por ejemplo, también otra enfermedad que es más difícil que aparezca como inicial en los adultos mayores sería, bueno, los ancianos sería pues que poliomielitis se llama difícil porque eso igual ocurre principalmente a edades tempranas. Sin embargo, por ejemplo, en adultos jóvenes o adolescentes, nosotros vamos a ver que hay enfermedades que tienen un muy bajo rango de incidencia y no se les considera grupo etario. Por ejemplo, infartos agudos al miocardio no son una enfermedad de grupo etario en los adolescentes, pero sí lo son en los mayores de 40 años, ¿no? Y entonces hay muchas enfermedades que así se agrupan, por eso es importante saber la edad y el sexo, porque estos grupos etarios no solo van enfocados a la edad, sino también al sexo. Por ejemplo, yo no podría decir que un grupo etario de cáncer de mama serían varones jóvenes de 23 años, tendrían que ser, sí hay cáncer de mama en hombres, pero no es un grupo etario, sino que son incidencias bajas. El grupo etario serían mujeres de más de 40 años, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, cáncer de próstata no podría ser un grupo etario mujeres de 60 años, tendría que ser hombres de más de 40 años en los que puede aparecer cáncer de próstata o crecimiento prostático, ¿no? Porque pues, las mujeres no tienen próstata. Entonces, eso es la importancia tanto del sexo como de la edad en la ficha de identificación. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos también, existe esto que se llama la triada ecológica, que maneja la interacción del ambiente, del agente etiológico y del individuo. Cuando esos tres interactúan o salen de su equilibrio es cuando empieza o se puede desarrollar la enfermedad. Entonces por eso es que es muy importante tener el conocimiento del individuo, porque con este mismo vamos a saber cuáles son las susceptibilidades de desarrollar enfermedades del mismo. Otro apartado que viene aquí es el origen étnico. ¿Por qué es importante? No es por cuestiones de racismo, no es por cuestiones de elitismo, sino que también se ha visto que hay en grupos en especial, por ejemplo, que llegan a practicar o que vienen de descendientes de con cierta carga, eh, el desarrollo de enfermedades que tienen un tracking o un rastreo genético. Entonces, estas enfermedades que pueden tener un origen genético o se pueden rastrear a través de las generaciones también son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros así podemos identificar más rápido la enfermedad y por lo tanto los tratamientos que se pueden dar para la misma. Así como dar un consejo, eh, se llama consejería genética o consejería familiar, de, por ejemplo, si estas enfermedades son agravantes o pueden perjudicar la calidad de vida de sus generaciones siguientes, se les tiene que aconsejar pues no tener hijos, ¿no? Aunque al final de cuentas, como el artículo, ¿cuál es? Es el 2 de la Constitución, ellos pueden tener el número de hijos que quieran en el tiempo y lugar que ellos deseen, ¿no? Entonces decir, negarles eso, pues infringe sus derechos constitucionales. Entonces, por eso es que es importante ese. Eh, otro, mm, Otro apartado acá es el idioma natal o principal, pero ese más que nada es para saber si vamos a poder conducir todo el interrogatorio nosotros. En el estado civil es importante también saberlo porque a través de quizás si nosotros no podemos obtener toda la información que queremos del paciente, podemos preguntarle a terceras personas, como su esposa o personas que vivan con él, que pudieran decirnos cosas que quizás se le está ocultando por cualquier razón. Em, Igual, por ejemplo, en el caso de los pacientes que requieren auxilio, es decir, que alguien esté con ellos,
pues no se acuerdan de cosas, ya están muy grandes o cosas así, es importante también tener acceso a la información que nos dé el cuidador, porque a veces pues estos pacientes ya no recuerdan cuál fue su enfermedad, cómo se diagnosticó, cuántos años tiene, con qué se trata, entre otras cosas, ¿sí? Entonces por eso es importante este apartado de la historia clínica. Y el último de la ficha de identificación es la ocupación. Este es importante por el ambiente, en particular, como hemos dicho, de la teoría ecológica, en la que es la interacción entre el individuo, el ambiente y el agente causal. Existen enfermedades que se denominan enfermedades ocupacionales, y estas son por consecuencia de algún labor que se realiza. Por ejemplo, los trabajadores de las minas de asbesto suelen tener enfermedades bueno, de minas de asbesto o cualquier tipo de mina, suelen tener enfermedades denominadas neumoconiosis, que son derivadas de la aspiración crónica de micropartículas que van dañando el parénquimo pulmonar. De igual manera, por ejemplo, si nosotros supiéramos que este paciente trabajó revelando fotos toda su vida, igual podríamos saber que estuvo expuesto a solventes, por lo que podría predisponerlo a insuficiencia hepática. O los pacientes que estuvieron expuestos a alguna elaboración de pinturas o utilización de solventes y pinturas, también podríamos saber la presencia de algún tipo de cáncer, como cáncer de vejiga, que se ve asociado a el uso o a la exposición crónica a solventes. Igual, por ejemplo, si tuviéramos pacientes que se encuentran, bueno, personas que se encuentran, trabajadores que se encuentran comúnmente expuestos a pinturas con plomo o gases o reacciones que implican plomo en su producción, pues podríamos deducir de intoxicaciones crónicas y agudas por plomo, así como por ejemplo en las personas que se dedican al campo agropecuario. Es común las infecciones tanto por parásitos del suelo, así como las alteraciones o intoxicaciones farmacoquímicas que suelen surgir por la utilización de ciertos pesticidas. Entonces, es por eso importante saber todo esto del paciente. El problema principal o el motivo de consulta. ¿Por qué es que busca atención médica, no? Porque siempre eso es lo importante. ¿Qué fue? Porque a veces llegan pacientes que ya tienen muchos años que dicen, no, pues es que ya llevo 2 años con este dolor. Y pues la pregunta es, ¿y por qué ahora, después de todos esos 2 años que tuvo el dolor, qué fue lo que cambió en ese dolor que hizo que usted viniera a la consulta? Y es importante porque nosotros ahí podemos saber cómo va alterando, cómo se va alterando el curso de la evolución de la enfermedad. Porque lo que también es importante indagar siempre el cómo, el qué, el cuándo y el por qué de este tipo de eventos. Si hubo algún evento que lo desencadenó, si hubo algún evento que se asocia a ello, si hubo algún consumo de algún medicamento que haya agravado la aparición de este síntoma, o cualquier cosa que se pudiera haber relacionado con la aparición de esta sintomatología. Entonces, como decía, del problema principal o el motivo de consulta, siempre es importante ahondar mucho, ¿no? Por ejemplo, de esa enfermedad se debe saber la hora y la fecha de inicio, si fue súbito o fue gradual, cuál es la localización en el cuerpo, de qué tipo es el dolor. En la anamnesis del dolor siempre es importante identificar qué tipo de dolor es, cómo es, si se irradia, si este dolor hay algo que lo exacerbe o algo que lo atenúe, y también si este dolor se alivia con algún tipo de medicamento o si ya lo ha presentado antes, cada cuándo es, si tiene algún horario de predominancia, ¿sí? Eh, Después se debe de también ver si hay algún síntoma que acompañe este otro síntoma y cuántas veces ha tenido este evento desde que inició todo el cuadro actual. Después llegamos al apartado de antecedentes patológicos, en el que es importante, bueno, todo es importante de la historia clínica, pero en este apartado hace énfasis a procedimientos que ya hayan tenido en un hospital, así como diagnósticos previos, ¿sí?
En este, por ejemplo, en el apartado vienen las hospitalizaciones, por qué fueron, cuánto duraron y cuándo fue la fecha y cuándo fue, para saber si, por ejemplo, es parecido al cuadro que tiene ahora y por qué ha suscitado esta situación. Intervenciones quirúrgicas, siempre es importante saber esto porque a veces hay patologías que suceden como una, eh, una, este, una complicación de una cirugía inicial que pudiera haber modificado el diagnóstico. Bueno, más bien no el diagnóstico, sino que pudiera haber modificado la anatomía y por ende causar la nueva alteración que nosotros estemos viendo en este paciente. Otra cosa importante también son enfermedades o trastornos que ya tenga, de cualquier tipo, así como el tratamiento que estos tienen, desde cuándo tuvo el diagnóstico, cómo fue el diagnóstico y si tiene síntomas de esta enfermedad. En este apartado tiene su relevancia porque pues a veces los síntomas o el motivo de consulta puede ser simplemente una complicación de estas enfermedades crónicas. Si ha tenido transfusiones sanguíneas, la fecha igual, por qué fueron esas transfusiones y si hubo alguna alteración durante estas transfusiones. Viajes al extranjero, esto tiene que ser fechas y lugares para que puedan saber cuáles fueron las modificaciones que, bueno, los lugares y enfermedades endémicas de esos lugares que pudo haber obtenido el paciente en su viaje. Luego, también otro apartado son las alergias y los alimentos, fármacos o cualquier otra sustancia. Eso es importante porque esto va a modificar el tratamiento medicamentoso y la dieta que se le dé al paciente durante su estancia hospitalaria. Luego también en otro apartado tenemos a los medicamentos actuales. Todos los que él ingiera, por qué los ingiere, la dosis, la vía de administración, la frecuencia de los fármacos y la forma farmacéutica de cada uno, así como los últimos fármacos que haya consumido en las últimas 8 horas antes de haber iniciado el tratamiento actual. ¿Por qué? Porque a veces la utilización de fármacos de manera empírica puede modificar el tratamiento posterior de los pacientes o hacer que nosotros veamos más fácil o más difícilmente la sintomatología de un cuadro. Antecedentes familiares. Edad y estado de padres, abuelos, tíos y hermanos. Eso es importante para saber si en caso de que él no haya identificado o no se haya dado un diagnóstico familiar de alguna enfermedad en particular, ustedes la pueden hacer a través de indagar en cómo es que ha pasado o sí, cómo es que han tenido enfermedades sus diferentes familiares y así poder hacer asociaciones entre enfermedades que existan entre ellos mismos. Luego tenemos los antecedentes sociales. Existen enfermedades que también se ven asociadas al grupo, al bloque socioeconómico del paciente. Entonces, por eso es importante en este caso no solo el bloque socioeconómico, sino también su ubicación en espacio y tiempo. Esto es importante porque nosotros de aquí podemos sacar, por ejemplo, si está cerca de un rastro, si convive con animales, si convive con plantas, si trabaja cerca de un sembradío o de plantíos, si se encuentra cerca de una fábrica en la que haya radiación, si se encuentra cerca de una fábrica donde haya mucho ruido y eso le esté causando sordera, em, si, si hay mucha contaminación por ejemplo algún aserradero cerca que pudiera estar produciendo microcondensaciones que estén causando alteraciones a nivel respiratorio, la exposición, si vive en el campo, si vive en la ciudad, todo eso nos va a ayudar a conocer poco a poco esta triada ecológica para saber qué es lo que pudiera estar causando el padecimiento actual. Luego otro importante otro apartado son los hábitos sanitarios y este abarca desde el uso de cualquier droga que se engloban en toxicomanías, el tipo de nutrición que tiene, más o menos que nos describa qué es lo que come en un día normal, para nosotros saber
pues más o menos qué es lo que predomina en su dieta, si está excesiva de carbohidratos, baja de carbohidratos o normal. Si realiza algún tipo de ejercicio, si tiene cuántas veces orina y defeca, cuántas horas sueña y cuántas horas descansa y cuántas veces tiene relaciones sexuales en la semana. Porque todo esto nos puede ir guiando un poco en el padecimiento actual del paciente. Después se hace un interrogatorio por aparatos y sistemas, en el que se preguntan todos los síntomas que se van asociando a diferentes órganos y sistemas, desde el neurológico hasta el endocrino. Y esto puede abarcar desde cosas que son visibles hasta cosas que son perceptibles por el paciente. Y en estos también es importante siempre indagar cómo, cuándo, por qué lo causa, qué lo atenúa de cada uno de los síntomas que se pudieran presentar o que refiere el paciente. Y esto nos va a ir guiando poco a poco a conocer cuál es el momento de la historia natural de la enfermedad de este paciente, así como las posibles causas de su enfermedad actual. Después de esto ya se hace una evaluación física del paciente, en la cual se inspecciona desde su hábito exterior de manera visual y poco a poco a través de diferentes tipos de pruebas o instrumentos se van a dar a conocer los síntomas que existan de las enfermedades que éste tenga. Es importante recordar que la inspección siempre se debe de hacer de arriba hacia abajo, que, eh, que el orden es inspección, palpación, percusión y auscultación, incluso en el intestino, aunque muchas veces ustedes hayan escuchado que en el intestino primero se ausculta y luego se percute y se palpa. Eso es falso porque realmente ustedes tendrían que estar tocando demasiado, o sea, casi que batiendo el intestino con las manos para aumentar el peristaltismo. No existe una influencia real de la palpación, la percusión sobre el intestino, porque si así fuera, pues los pacientes que están, por ejemplo, estreñidos, pues igual nada más les masajeas la panza y tendrían que hacer, ¿no? Pero eso no sucede, porque el estímulo que se puede causar de manera externa, pues es mínimo. Pero siempre recuerden que es importante llevar una buena sistematización de la exploración clínica de los pacientes, porque con ella nosotros vamos a poder acceder fácilmente a la información y vamos a evitar perder datos. Entonces por eso siempre se tiene que empezar de arriba hacia abajo y se tiene que explorar de afuera hacia adentro. De esa manera nosotros podemos evitar pues no saltarnos algún paso. Igual hoy en día está muy enfocado a que la exploración se haga solamente en el sitio que es problemático. Por ejemplo, si un paciente va con sintomatología urinaria, pues no vas a estar revisando pues sistema cardiovascular, pero sí se debe de hacer porque a veces pues no porque tengas una enfermedad te excluye las demás, ¿vale? Una vez que se van haciendo todas estas maniobras para poder obtener la información, es importante que conforme se va obteniendo la información se vaya registrando. Esto ya puede ser directo en el formato o apuntarse para posteriormente hacer la nota con respecto a los síntomas del paciente. Siempre se tiene que hacer con letra de molde, pero de preferencia también en las normas actuales se dice que se debe de tener un expediente electrónico. Entonces el expediente electrónico siempre va a tener prioridad sobre el físico, porque el electrónico es más difícil de perderlo. Sin embargo, pues por la falta de infraestructura que luego se tiene en diversos hospitales, pues esto no es posible. Se tiene que ser muy claro y conciso en la descripción de todo lo que se empieza a ver del paciente para evitar confusiones.
Si hay algún tipo de error, se tiene que tachar con una sola línea, poner las iniciales de ustedes y escribir que es un error junto a su error para así poder llevar una fe de ratas y evitar que alguien más modifique sus expedientes. Por eso también es que es la ventaja que tiene el expediente electrónico contra el expediente físico. En cuanto al contenido, después también se van a ir agregando las diferentes notas de evolución que tenga el paciente, así como sus diagnósticos de enfermería de las enfermedades o enfermedad que tenga el paciente, así como las oportunidades de los mismos. Y al final, una vez que el paciente haya logrado o haya llegado a su recuperación, es importante la planeación del egreso. En este se debe de anotar junto con una nota del médico, se debe de anotar cuál es el plan para el monitoreo posterior de la enfermedad, así como la notificación de las probables complicaciones que pudieran aparecer con los nuevos medicamentos, con los tratamientos, con las operaciones que se hayan aplicado al paciente, para que éste pueda saber cuándo debe de acudir y cuándo no a una consulta. Y se le da una cita para posteriormente revisarlo y poder concluir cuáles son cómo ha evolucionado este paciente. Y pues eso sería todo de historia clínica en patología. Pues es la misma historia clínica, solamente que aquí debemos de saber pues por qué viene así esta historia clínica o qué información importante nos puede aportar para el diagnóstico de nuevas enfermedades en los pacientes.